como les decía, bienvenidos a todos en esta mañana, tarde o noche de hoy, dependiendo, como les decía, desde donde nos acompañen. Gracias por acompañarnos y compartir este espacio. Hoy vamos a estar hablando en este webinar sobre las mejores prácticas en la aplicación del proceso de Sales and Operation Planning con, bueno, un profesor con el que siempre es un gusto compartir, el profesor Eutivio Toledo. Este webinar es un webinar enmarcado en el programa de Sales and Operation Planning que comienza el próximo 29 de mayo. Tiene una duración de 2 semanas y hasta el lunes de la semana que viene, el lunes 22 de mayo, tenemos inscripción temprana y un descuento por inscripción temprana. Así que los invitamos a inscribirse y ahora les podemos compartir más información. El objetivo de este programa es tener una visión integral sobre todo lo que es la gestión de los procesos de negocios de la cadena de suministro, adquirir técnicas y herramientas para analizar y configurar y ejecutar los procesos de la cadena de suministro, analizar el impacto de Big Data, inteligencia artificial y la gestión de la cadena de suministros y sus aplicaciones y, por supuesto, desarrollar habilidades directivas y capacidades de diagnóstico, análisis, síntesis, liderazgo y trabajo en equipo para implementar los procesos y herramientas innovadoras. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a lo largo de 10 semanas de clase, enmarcados en 5 módulos y con una ventaja muy importante y una ventaja diferencial que gusta muchísimo, que es un simulador, el cual tienen la oportunidad de trabajar a lo largo de estas 10 semanas un caso de simulación, que es el caso de French Connection. Sin más, quiero darle la bienvenida al profesor Eutivio Toledo, que como les decía, siempre es un gusto compartir este espacio con él. El profesor Eutivio es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo en Venezuela, tiene un máster en administración de operaciones en el Technology Training Center, un diplomado en sistemas avanzados de gestión de logística, un programa avanzado en gestión de demanda, ha desarrollado su experiencia profesional en el área de logística, una amplísima experiencia, valga la redundancia de decir, en la gestión de cadenas de abastecimiento y comercio exterior y en organizaciones multinacionales como Colgate-Palmolive, 3M, Grupo Corimón, Cooper Automóvil. En esta experiencia ha estado inmerso en procesos de diseño y ejecución de programas y proyectos en las áreas de gerencia de logística y operaciones, gerencia de abastecimiento estratégico, planificación de la demanda, control de costos, logística de comercio exterior y administración de almacenes y distribución. Y sin más, realmente le cedo el espacio a Eutivio y Eutivio, bienvenido nuevamente y gracias por compartir este rato con nosotros y con todos los participantes. Gracias, Patricia, muy amable, muy gentil por la bienvenida. Damos también la bienvenida a todos quienes se han conectado, como tú bien mencionabas, de diferentes partes de Latinoamérica y hasta del mundo. Acción curiosa, en el webinar previo que hicimos con Néstor, tuvimos una persona conectada desde Angola. Ah, qué Entonces, maravilla. sí, excelente, maravilloso. Bueno, vamos a dar a comienzo a nuestro webinar del día de hoy. Permítanme compartir la pantalla, si son tan amables. Un momentito, por favor. ¿Me confirmas, Patricia, si se ve adecuadamente la pantalla? Sí, perfecto. Ok. Bueno, Sales and Operation Planning. El webinar que vamos a compartir con todos ustedes básicamente trata sobre qué significa el Sales and Operation Planning para aquellos de nosotros que quizás estamos indagando cómo aplicarlo en nuestro día a día, en qué consiste y cuál es el alcance, ¿no? Porque, claro, tratamos de usar, de emplear, es la palabra correcta, de emplear el acrónimo internacional S&OP, porque quizás es el que mejor describe esta técnica o esta metodología que no es nueva, pero que ha venido ganando un espacio muy, muy importante
de la mano primero de la realidad de los negocios, y yo diría que de la sociedad completa, sobre todo en la última década, con todos los eventos disruptivos que estamos viviendo, ¿no? Y adicional, pues sin lugar a dudas, la tecnología de la información. Entonces, en este sentido, ¿qué es el Sales and Operation Planning? Lamentablemente, las traducciones literales a veces como que no nos ayudan tanto a comprender los conceptos, porque claro, en inglés, y todos quienes de alguna manera hemos tenido contacto con el idioma, sabemos que el inglés es una forma de hablar muy práctica, muy, como que dice, muy directa al grano, ¿no? Y si estamos influenciados con una metodología que ha sido desarrollada en Estados Unidos, pues todavía más directa al grano. Pero lo cierto del caso es que el Sales and Operation Planning no es simplemente, en traducción literal, una planificación o planeación, como dicen en Centroamérica y en algunas partes de Europa, una planeación de las ventas y las operaciones. No, no es tan, ¿cómo se llama? Tan directa la traducción en la aplicación. La aplicación es mucho más amplia, mucho más completa y nos lleva a un elemento que es primordial, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, y es lograr el equilibrio entre la demanda de nuestro segmento de clientes o el mercado que estamos atendiendo y la capacidad operativa de poderlo llevar a efecto. Cuando hablamos de la capacidad operativa, no estamos hablando exclusivamente de las operaciones de manufactura, sino toda operación donde esté involucrada no solo una transformación, sino una movilización, una adecuación, una actualización del producto o servicio que colocamos a disponibilidad. Entonces, bajo ese marco conceptual, se desarrolló lo que es esto del Sales and Operation Planning. Como les comenté, no es una metodología nueva, pero ha ganado una relevancia muy importante porque precisamente existe inmerso en ese equilibrio que se busca en la oferta y para cumplir la demanda y la capacidad operativa que tenemos para realizarlo, se ha venido evidenciando que coadyuva de una forma muy relevante a lo que significan los costos. Porque los costos son uno de los elementos clave, sobre todo en momentos de disrupción. Y estos momentos pareciera que no se van a acabar. No, todo lo contrario, se está potenciando cada vez más, ¿no? Como varios autores en la materia, sobre todo de negocios, sociología, inclusive economía mundial, han mencionado la pandemia del COVID lo que hizo fue simplemente acelerar, fue una especie de catalizador de una serie de elementos que ya estaban en, eh, en ejecutoria. Y el COVID lo que hizo fue simplemente potenciarlo, ¿no? La propia acción de contención y de erradicación de la pandemia, cuestión que la Organización Mundial de la Salud decretó en días recientes, fue producto de la tecnología, ¿no? Y la tecnología ha tocado todos los índices de vida. Bajo el concepto estándar de desarrollo de la biotecnología, iba tardarse todo el proceso de vacunación, etcétera, según los cálculos iniciales, cerca de 8 años, o sea, casi una década. Y se logró en 18 meses. O sea, una velocidad impresionante. Y no solamente por un solo actor, sino por varios actores con la calidad necesaria. Entonces, eso nos trae a un tanto a entender un poco más por qué la importancia del Sales and Operation Planning cada vez es más relevante. Y no es, como les digo, no es una cuestión de azar, pero el comprender qué significa el Sales and Operation Planning es clave para poder aplicarlo correctamente en nuestras distintas eh, unidades de negocio. El Sales and Operation Planning es un proceso y ya por allí tenemos una primera palabra que nos indica que no es una especie de llave mágica o de tecnología de información o de software, si lo queremos llamar así, puntual en el cual lo vamos a adquirir, lo vamos a aplicar y bueno, vamos a resolver muchos problemas. No, esto es un proceso. Y como proceso
obviamente pertenece a un sistema. Ahora, ese proceso inicia o da comienzo por una acción que cada vez también tiene más relevancia, potenciada igualmente por la tecnología de la información, que es el proceso de planificación o de planeación. ¿Y qué es lo que busca el Sales and Operation Plan? Dar el mejor nivel de servicio al cliente. Pero ese mejor nivel de servicio al cliente no va a ser solamente desde el punto de vista de las ventas, ya que como la habíamos mencionado antes, los costos juegan un papel. Entonces yo no puedo pretender hoy día tener lo que quizá era una máxima unos tantos años atrás, que era el servicio al cliente a todo trance. No, ya no es a todo trance. Ya hay costos que cuidar e innovación que desarrollar. Por tal razón, entonces el Sales and Operation Planning lo que busca es lograr esa estabilidad, ese equilibrio entre la posibilidad o la potencialidad cierta de suministrar un producto o servicio a un grupo o un segmento del mercado, pero manteniendo la rentabilidad operativa que la organización requiere. Entonces, ya no es solamente vamos a planificar la venta, vamos a planificar la demanda y vamos a ver qué recursos tenemos. Ahora se adiciona el hecho de tener que equilibrar con la rentabilidad. Como diría Michael Porter, es necesario agregar valor en ambos lados de esa relación. Es necesario agregarle valor al cliente en cuanto a la relación costo-beneficio que él está dispuesto a erogar, y hay que también mantener el equilibrio en relación costo-beneficio que la organización necesita mantener. ¿Por qué? Porque si no, la organización puede ver amenazada su propia existencia. No va a tener los elementos para ser resiliente ante los cambios súbitos que las disrupciones imponen y, bueno, no podrá contribuir con lo que los accionistas esperan de su inversión. Por tal razón, el Sales and Operation Planning ha logrado en ese proceso tan particular establecer ese equilibrio o por lo menos intentar mantenerlo, ¿no? Que es un equilibrio nada sencillo, pero que es necesario y vital para que la organización pueda no solo, como les comenté, mantenerse, sino inclusive ser eh, garante de permanencia en el tiempo, que es lo que quizás mejor puede ayudar a inclusive a los propios clientes, ¿no? Entonces, ese equilibrio del Sales and Operation Planning, esta gráfica que tenemos en pantalla, quizás nos ayude a comprender de una forma mucho más completa. Del lado izquierdo, si lo vemos en las pantallas, tenemos a la demanda, representada por el servicio al cliente, el mercadeo, el pronóstico de la demanda y las órdenes de venta. Importantísimo que del otro lado está lo que hace el equilibrio, el nivel del inventario, el proceso de compra, las acciones operacionales y las capacidades. Entonces, cada uno de estos puntos no pueden, vamos a decirlo de una forma coloquial, no pueden comandar sobre el otro, porque si no, simplemente, ¿qué va a suceder? Pues esto va a sufrir un acto de desequilibrio. Si me enfoco mucho en el suministro, entonces la balanza se va a inclinar hacia la derecha, hacia donde está, como quien dice, la zona interna de la empresa. Eso se va a reflejar en un exceso de inventario. Exceso, no estamos hablando de un valor a priori, sino en comparación con el nivel de demanda. Vamos a tener procesos de compra que no van a adquirir los productos o contratación de servicios en el tiempo correcto. Vamos a tener una operación que a lo mejor puede estar o sobreutilizada o subutilizada dependiendo de las características de demanda que nosotros hayamos introducido, y por supuesto esas capacidades se van a ver afectadas o por exceso o por defecto, ¿no? Entonces, si el equilibrio más bien se mueve hacia la izquierda, entonces vamos siempre a estar en una situación de emergencia donde por cumplir el servicio al cliente, por dar introducción al marketing, por tratar de cumplir un pronóstico que a lo mejor, y es una realidad, ya vamos a conversar de eso, un pronóstico que no está tan cercano a lo que debería ser, y por gestionar órdenes de venta para cumplir con ciertas cuotas, pues hace que entonces se vea deteriorado esta relación y hace que
esa conexión con el mercado, con los clientes, con ese segmento, pues se vea desfavorecido, porque indudablemente en la medida que el cliente exige más y yo le entrego menos, pues la percepción es mala para nosotros. Entonces, mantener ese equilibrio es vital, ¿no? Es vital porque es lo que se requiere. O sea, tener una buena rentabilidad con un buen nivel de servicio. Entonces, pero hacerlo no es tan sencillo. Entonces, el Sales and Operation Planning lo que se basa es en cómo yo voy a hacer la planeación o la planificación para que este equilibrio, que bien se va, no es rígido, porque se va a ir moviendo de un lado hacia otro en la medida que vamos desarrollando la actividad, se mantenga en el tiempo. En la medida que esto suceda, ¿verdad? En la medida que nosotros podamos tener un pronóstico que se acerque a la realidad de demanda, con órdenes de venta que podamos cumplir, con un nivel de inventario que vaya de la mano de las cuentas por cobrar, con un proceso de compras que cada vez sea más estratégico y más integrado de cara a satisfacer al cliente, entonces voy a tener una mejor posición de competitividad, porque la competitividad no ha perdido vigencia en el concepto que Michael Porter enunció en 1985 en el famoso libro La ventaja competitiva. La competitividad se basa en dos elementos clave, que son la innovación y el control de los costos. Si nosotros no tenemos eso presente, entonces podemos ser muy innovadores, como ha pasado, ¿no? Hay historias de negocios no tan lejanas donde productos de altísimo nivel de innovación y de creatividad pues no han podido continuar porque el costo no fue el correcto. Y así como está eso, hay otros productos u otros servicios donde el costo fue muy bien controlado, pero sin innovación. Entonces también fue presa de la falta de vigencia ante la percepción de quien comanda todo esto, que sin lugar a dudas es el cliente o el mercado que atendemos. Por esta razón, es tan importante que el Sales and Operation Planning sea comprendido y dentro del programa esta ventaja grandísima que ustedes van a tener de utilizar un simulador nos otorga la posibilidad de hacer escenarios, ¿no? Y no circunscribirnos exclusivamente a los escenarios de la hoja de cálculo, ¿no? Aunque sabemos que las hojas de cálculo cada vez son más poderosas, pero un simulador me permite a mí como tener esa sensibilidad de qué va a pasar si el famoso what if, que es una técnica gerencial muy antigua, muy, ya con ciertos años, vamos a decir antigua, pero sí con cierto tiempo, pero ahora lo vemos reflejado en la realidad. Ahora, esa realidad es una realidad que nosotros vamos a poder modificar en función de la simulación y en función de la planeación o planificación de los escenarios. La base de un buen Sales and Operation Planning, por lo tanto, está en nunca perder de vista que lo que busca es hacer este equilibrio, lograr este equilibrio, mantener el equilibrio como una premisa o como una condición insoslayable, ¿no? En ese sentido, el Sales and Operation Planning consta de 5 pasos. Atención, son 5 pasos que Koldrick y Aldrin, no los creadores del concepto, sino los que resumieron cómo poder aplicar el Sales and Operation Planning, lo describieron los 5 pasos como los pasos que debemos llevar adelante. Indudablemente, esto se puede modificar en función de cuál es el tipo de negocio que estoy manejando y cuál es la amplitud, ¿no? Hay organizaciones en las cuales se pueden fusionar los últimos 2 pasos y hay organizaciones donde inclusive se adiciona un 6º paso. Entonces, pero lo importante es que los 3 primeros sí existen, son únicos, ¿no? No se pueden obviar. Y son, primero, la preparación de los datos. O sea, el Sales and Operation Planning, y de ahí la importancia que tiene el apoyo de la tecnología de la información, se basa en datos. ¿Ok? Datos que pueden ser datos históricos o registros y datos de percepción o elementos cualitativos. O sea, la tecnología me permite trabajar con, vamos a decirlo como hablan los contadores, con datos blandos y datos duros. Los blandos son los perceptivos, los que tú sabes, son subjetivos, puede ser un porcentaje de posibilidad que ocurra, y los datos duros son aquellos que ya son una historia. Entonces, la preparación de datos en el Sales and Operation Planning necesita de ambos aportes, ¿no? El aporte, obviamente, el aporte histórico, porque de alguna forma yo puedo, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del enfoque que le vaya
desarrollando el producto, cómo lo puedo aplicar, y los datos cualitativos, obviamente, desde la perspectiva de quien va a adquirir en potencialidad mi producto. Por tal razón, esta preparación de datos, y no es gratis, que están allí, vienen de varias áreas. Viene de las ventas, entendiendo que la venta es una acción que se concreta, es una acción Tony Hines la denomina como una acción operativa, porque es el surtir un convenio al cual se ha llegado a través de una negociación. Entonces las ventas ya realizadas son un elemento clave para colocarlo dentro del cúmulo de datos, del aporte de datos que se requieren. Se necesitan los aportes de marketing, entendiendo que marketing es quien lleva adelante esa relación cualitativa, subjetiva con el mercado, nuevos productos, nuevas presentaciones, nuevos canales de distribución. Necesita una información de operaciones. Ya aquí hay una edición que no está cuando uno no conoce el concepto de Sales and Operations, porque yo necesito tener claramente establecido cuál es mi capacidad, y las operaciones son las que me dicen. O sea, yo no puedo, si mi operación son de 100 cajas por día, yo no puedo hacer más de 100 cajas por día. O sea, ese es mi límite. O sea, operativamente no puedo ir más allá porque no podría cumplir. Pues. Estaríamos hablando de una capacidad que se excede, y obviamente eso implica más horas de trabajo, etcétera, etcétera, que también conlleva a unos costos operacionales en incremento. Necesito conocer el aspecto logístico, porque una de las claves hoy día de los clientes es que cada vez son más exigentes en momento, en relación de precio con calidad, capacidad de pago, y eso forma parte de la logística, ¿no? La pandemia del COVID-19 potenció hasta el infinito todo lo que eran coloquialmente los delivery. Pues. En Latinoamérica hay una organización que creció de una forma exponencial en los últimos 3 años, es de origen argentino, que es Mercado Libre. Mercado Libre se ha convertido en un gigante de la distribución a través del retail electrónico, y de la mano precisamente de su capacidad básicamente logística, o sea, cómo manejan todo ese mundo de la paquetería en diferentes formas y hacia diferentes países, ¿no? Está involucrado el tema del almacenamiento y está involucrado el tema de la distribución. Entonces, todos esos datos, todos esos elementos son los que yo necesito tomar en cuenta para hacer lo que se denomina el pronóstico de la demanda. Fíjense que aquí hay un cambio interesante, quizás para quienes están en el área comercial, venían trabajando y lo vienen trabajando, porque eso tampoco es que ha desaparecido, los famosos pronósticos de ventas. Pues el Sales and Operation Planning introduce el concepto de pronóstico de la demanda. ¿Por qué? Por una diferencia bien interesante. El pronóstico de ventas es pronosticar la venta, siendo la venta una acción operativa, pero la palabra pronóstico lleva implícito algo que no podemos obviar. Todo pronóstico está equivocado. Absolutamente todo. Porque es su propio concepto. O sea, un pronóstico es lo que yo creo que va a pasar, manifestándolo de forma coloquial. Entonces, esa exactitud no existe. O sea, cuando hablamos de pronóstico equivocado, no significa que me quedé corto, ¿no? Diciéndolo en venezolano, como Patricia de ríe. Sino que también puedo quedarme largo y tampoco me resulta. Porque, ¿qué pasa? Si yo me guío solamente por el pronóstico y no alcanzo la cuota, eso se va a quedar en el almacén y va a generar una presión de costos hacia el área financiera. Y si más bien no suministro, o suministro de más, entonces a lo mejor voy a tener que dar ofertas especiales, capacidades nuevas, términos de pago más largos que no están en la ecuación tampoco de finanzas, porque finanzas es muy centrado en los logros que tiene que llevar, y es lógico, son los que manejan el dinero. Pues ahí no podemos, ¿verdad?, darle ese margen de tolerancia que quizás en otras partes de la organización sí lo podemos hacer. Y por lo tanto, este pronóstico de la demanda, que es el concepto que se introduce a través del Sales and Operation Planning, va a tomar en cuenta el producto, la venta, el canal,
el mercadeo y cualquier producto nuevo. O sea, ya no estamos hablando de solamente pronosticar la venta, sino pronosticar cuáles son todos los alcances y cuáles son todos los elementos que están involucrados. Entonces, una vez que yo tengo todos los elementos que están involucrados dentro de ese pronóstico de la demanda, que va a ser dinámico porque las demandas no son planas ni únicas, dependen de muchos elementos en consideración, entonces de ese pronóstico de la demanda es que se va a dar el aporte o la alimentación a los procesos de planificación o de planeación, que aquí se denominan planificación del suministro. Suministro no de compras exclusivamente, sino suministros hacia el cliente, ¿no? Entonces, esa planificación o planeación del suministro se hace realidad o se busca que se haga realidad a través del plan de las operaciones, el plan del suministro, el nivel del inventario que se tiene que cubrir y el nivel de servicio, ¿verdad? Un momentito por acá, y el plan de distribución. ¿Por qué tiene que ser bajo esa figura? Porque precisamente es lo que se busca el Sales and Operation Planning, estos tres primeros pasos es plasmar en diferentes escenarios cómo vamos a accionar frente a una demanda que es potencial que se ejecute en diferentes grados, en diferentes tipos de clientes. Una vez que se tiene esa planificación de suministro, pues simplemente se somete a una revisión y una conciliación. ¿Qué significa esto? Pues que ya no, el plan no va directo a cumplirlo, como habíamos comentado, a todo trance, sino que pasa por un filtro. Pasa por un filtro donde se toman en cuenta las capacidades operativas reales, las capacidades reales del mercado y la capacidad financiera de la organización. O sea, en pocas palabras, lo que busca es que esa demanda que yo voy a cubrir se ajuste a mis reales capacidades y mis reales posibilidades de cumplir con el cliente, para evitar precisamente esos pedidos de emergencia o esos excesos de inventario que de una u otra manera afectan primero el flujo de caja y como consecuencia, en la medida que va avanzando la gestión del mes, puede afectar inclusive la rentabilidad operativa. Y por qué no decirlo, también requiere el beneplácito, el visto bueno de las áreas directivas. ¿Por qué? Porque las áreas directivas también manejan aspectos estratégicos como pueden ser un nuevo mercado o no continuar con una línea de productos o fusionarse con una operación inclusive de la competencia. O sea, esas directrices estratégicas de alto nivel, entonces entran y juegan un rol dentro del Sales and Operation Planning para analizar qué restricciones se pueden incluir. Porque yo puedo tener un producto que tiene una excelente presentación, una muy buena capacidad operativa, que cumple con un plan, si se quiere, bastante expedito de suministro, pero que la directiva de la organización, los propietarios, la junta de accionistas, decide abandonar ese rubro. Entonces, como no lo puede abandonar de súbito, tiene que haber un plan para que vaya en decrecimiento la participación en el mercado. Y eso es una decisión estratégica que está en el Sales and Operation Planning, está dentro de el análisis de las restricciones. Así como puede decir, mira, este producto es tan bueno que nosotros vamos a explorar la posibilidad de exportación. Entonces, en ese sentido, indudablemente que eso cambia el panorama, porque la restricción puede ser, bueno, mira, nosotros tenemos capacidad de 100 cajas por hora, pero de esas 100 cajas, 20 van a ir para exportación, o sea, 80 solamente van a quedar para el mercado local. Entonces, es una decisión que afecta directamente el tema de, como quien dice, de la posibilidad de cumplir con la demanda del mercado, ¿no? Por aquí tengo aquí un comentario de Romano, cuando hacia la parte final te voy a dar respuesta porque esto es muy interesante, es una pregunta muy recurrente cuando hablamos de Sales and Operation Planning y está relacionado con el tamaño de la empresa, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poquito. Entonces, obviamente, ya una vez que se ha revisado eso y se ha conciliado, viene el visto bueno final, o sea, es la liberación. Entonces, ¿qué me permite a mí el Sales and Operation Planning ahora que lo veo de una forma completa, o sea, en los plazos? Que indudablemente que todos los actores, todos los socios de interés, todos vamos a ir a la misma velocidad. Si ustedes se dan cuenta, es una cadena. Y por lo tanto,
esa cadena, al dar el visto bueno para movilizarse, van a ser como los vagones de un tren, todos vamos a ir a la misma velocidad. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, simplemente que estamos totalmente armonizados. Y al propio tiempo, internamente estamos sincronizados, porque no tenemos que confundir una palabra con la otra. La armonización es estar todos de acuerdo y actuar al unísono. Y la sincronización, para ponerlo con un ejemplo muy gráfico y muy del día a día, es como manejar un carro de velocidades. O sea, yo no puedo subir una cuesta de 30 grados de inclinación en segunda o en tercera, tiene que ser en primera, ¿verdad? Y después que voy cumpliendo con el tema de velocidad, pues voy cambiando de velocidad. Igual si voy en vez de subir, voy a bajar, me tengo que ayudar también con la caja de cambio. ¿Por qué? Porque la caja de cambios tiene ese rol. Mucho torque, poca velocidad para tener fuerza y menos torque y más velocidad para tener, valga la redundancia, más velocidad. Entonces, el Sales and Operation Planning me permite tener esa posibilidad de actuar en sincronía y en armonía, porque si no, sufrimos muchos de los elementos que a veces suceden, que es que o tengo mucho inventario o tengo poco inventario, o vivo en una eterna, como quien dice, persecución de los clientes para que compren, porque no conocemos su capacidad real, ¿no? Entonces, en el programa, ustedes van a poder ver con los diferentes profesores cómo esto se reitera una y otra vez, y con el simulador, pues van a hacerlo todavía más dinámico porque lo van a poder practicar, ¿no? Entonces, esto busca, al final, es la integración. Este plan, el Sales and Operation Plan, lo que busca es la integración, de forma tal de que yo trate de apuntarle al pronóstico perfecto. No lo voy a lograr, sabemos que no, pero trate de llegar por ahí. Lo que quede por ahí, cerca de lo que es el pronóstico perfecto, es maravilloso. Entonces, el realizar un buen pronóstico no significa no equivocarme, sino equivocarme sabiendo cuál es mi nivel de equivocación. Eso es lo más importante, porque vamos a estar equivocados, o por exceso o por defecto, pero cuál es mi nivel de equivocación es lo importante. De hecho, quienes son bastante diestros en el tema del S&P, nunca toman la equivocación de pronóstico o el error de pronóstico, como se denomina formalmente, como algo malo, sino todo lo contrario, como algo muy bueno. No porque estemos equivocados, sino porque si yo en la medida que conozco cuál es la fuente del error, lo puedo ir minimizando, pues es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, siempre habrá un nivel de error, obviamente que sí, pero en la medida que voy conociendo, voy determinando cuáles son las fuentes de esos errores, es el mismo caso que se utiliza para quienes de ustedes tengan esa experiencia en el caso de la mejora operacional, los famosos procesos de mejora continua. Póngale el nombre que usted quiera, póngale 6 Sigma, póngale PDCA de Deming, póngale el nombre que usted busque. Al final lo que hace es simplemente que yo voy ubicando cuál es la causa raíz del problema, voy eliminando la ciudad. Puedo hacer, o por lo menos bajándole el impacto, para que cada vez el proceso sea más confiable. Pues exactamente igual, el Sales and Operation Planning lo que busca es eso, ¿no? Que cada vez sea más confiable. Y un pronóstico con un error que sea manejable, me va a permitir ese enfoque, me va a permitir esa realización. ¿Por qué? Porque el error no necesariamente es de toda la organización, puede ser de una parte de los productos, puede ser de una parte de los socios de interés, puede ser una parte de la visual estratégica, pero hasta que no tengamos la ubicación de dónde está el error, va a ser muy difícil solventarlo o tan siquiera tratar de bajar su impacto en la propia gestión de la empresa. Bajo tal efecto, entonces, esos primeros 3 pasos siguen este rol, siguen esta función. Y se reitera lo que hemos hablado. Pues entonces, ustedes van a ver durante el programa cuáles son los elementos que hacen falta para hacer ese plan de demanda inicial, cuáles son los alcances de los pronósticos. En el módulo que yo dicto, vamos a ver las restricciones, vamos a ver cómo ajustar el plan, que es lo que llaman planificación de la oferta, porque yo de la demanda me pueden pedir mucho, pero de la oferta yo tengo que saber qué es lo que yo puedo realmente suministrar para que lleguemos no a un equilibrio, sino a una realidad de qué podemos hacer, dónde se podemos crecer, dónde debemos estar
quedarnos quietos un tanto, dónde podemos decrecer, qué podemos realizar, porque al final de cuentas yo tengo que hacer una acción operativa, los paquetes no llegan solos a las manos del cliente. Eso hay que almacenarlo, movilizarlo, etiquetarlo, identificarlo, colocarlo en una unidad de transporte. Esa unidad tiene que llevarlo, tiene que entregarlo, registrar que lo recibieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una acción operativa que no podemos obviar. Si todo fuese solamente entregarlo, pues sería así, muy sencillo. Pero tenemos una acción operativa que tenemos que cumplir. Entonces, cada uno de esos recursos que hacen falta para llevar adelante un buen Science and Operation Planning, nosotros tenemos que entender cómo lo vamos a ingresar, cómo lo vamos a tomar en cuenta y cómo va a empezar a ayudarnos a simular y a ejecutar cada vez con más cercanía la posibilidad concreta de un nivel de servicio adecuado a lo que podemos dar. Y lograr lo que nuestra alta gerencia siempre ha querido, que la cascada se cumpla completa. O sea, yo pensé algo estratégicamente y lo ejecuté a nivel de la acción concreta del día a día. Es allí donde el Sales and Operation Planning cumple su función. Yo puedo tener un plan estratégico muy interesante, de muy largo plazo, bien estructurado, y lo voy parcelando en planes de negocios por periodo fiscal, y le asigno un presupuesto y hago un proceso de consenso. Pero si no lo derivo hacia la ejecutoria final, pues no lo voy a hacer patente. No lo voy a hacer patente. Es algo así como ir para las Olimpiadas. Yo puedo entrenar, ir a todas las competencias, la alimentación, contratar al mejor coach, pero al final yo tengo que ir y lograr primero clasificar a las finales y después en la final enfrentarme a los que son igual o superior a mí, antes de llegar a las famosas 3 medallitas esas que no son sencillas, ¿no? Entonces, es tal cual. Entonces yo puedo tener mi plan, puedo tener toda una serie de cosas, pero tengo que ejecutarlo. Porque si no lo ejecuto, pues no puedo dar retroalimentación. No sé si el plan funcionó. Si mi plan era ir a la Olimpiada y ganarme una medalla, al menos de bronce, y ni siquiera pasé de la primera clasificatoria, pues mi plan estratégico no sirvió. Es una realidad, o sea, contra eso no puedo pelear. Entonces, pero en el mundo de los negocios, hay la oportunidad de volverlo a hacer una y otra vez, ¿no? Entonces, ahí es donde el S&OP me dice, bueno, está bien, mira, no fallaste, pero tranquilo, que tenemos la data, voy a hacer un anglicismo porque no sé decir la data, pero tenemos la data para entonces volverlo a simular y entonces mejorar lo que no mejoramos y tomar en cuenta lo que no tomamos en cuenta y ver cómo nos va el siguiente mes. Ah, mira, no fue mejor. Nos equivocamos en un 14%. Bueno, ajá. ¿Cuánto necesitamos que hay que hacer para equivocarnos para el próximo mes en un 12%? Y así voy. Pero con la certeza de que tengo un mecanismo que está relacionando el aspecto estratégico con el aspecto operacional a través de una acción táctica como la es el Sales and Operation Plan. Obviamente el Sales and Operation Plan no es solamente una cosa, una entelequia conceptual. Eso se lleva a la realidad a través de indicadores concretos. En la medida de que mi demanda es menos variable, yo me voy acercando a lo que el cliente va a estar requiriendo. Entonces, fíjense, como en este ejemplo, en el año 1, o en el periodo 1, el promedio estaba en 88% de asertividad. ¿Y cuánto es en el periodo 3? 93,20%. ¿A través de qué? Del Sales and Operation Plan. Entonces, claro, yo en la medida que yo voy viendo cómo mi pronóstico de demanda lo puedo ir controlando, entonces voy siendo cada vez más asertivo. Fíjense que hay momentos del último año donde se sobrepasa el 100%. Eso no es bueno porque significa que me estoy extralimitando de mi plan. Entonces tengo que buscar la manera de... Es como un gráfico de control para aquellos de ustedes que quizás conocen el control estadístico de procesos. ¿Y qué ventaja me trae esto? Bueno, yo tener una buena demanda controlada, tengo un mejor nivel de servicio. Porque esta gráfica es derivada de la otra. Oh, por cierto, esto no es una gráfica teórica, esto es una empresa del mundo real. Entonces, fíjense cómo el nivel de servicio pasó del 66,70% en promedio al 74,8%. 10 puntos porcentuales que se dicen fácil, pero es muy grande, con valores por encima del 90%. Por encima del 90%. Y eso
¿Beneficia a quién? Pues obviamente a la venta, porque el área de ventas tiene la posibilidad de ofertar algo que puede cumplir. Y a los financieros les fascina esta gráfica. ¿Por qué? Porque ahora mi producto va a rotar más rápido. ¿Qué significa rotar más rápido? Que va a estar dentro de las operaciones internas de la empresa el tiempo correcto y no más el tiempo necesario. Entonces, de 2,28, eso le dicen en logística vueltas de inventario promedio. De 2,28 vueltas de inventario promedio al año pasó a 5, a más del doble. ¿Eso qué implica? Que es el mismo almacén, son con los mismos productos y las mismas personas. O sea, sin incurrir en ningún costo adicional, yo estoy rotando la mercancía con más velocidad y, por supuesto, el flujo de efectivo hacia la caja de la empresa es más rápido. Y todo eso derivado del Sales and Operation Plan. Entonces, durante nuestro programa, ya podrán hacerlo patente, lo podrán ver. Bayor creo que es el que nos está ayudando con eso. Y lo podrán desplegar y hacer todas las preguntas que ustedes a bien quieran hacerle, porque realmente, por experiencia vivida del mundo real, les puedo decir que el Sales and Operation Planning es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, Patricia, con esto llegamos a esta parte, al final de esta parte, y bueno, conversamos con los amigos y amigas en las preguntas que ellos quieran hacer. Tengo por aquí pendiente lo que me escribió Romano, por cierto. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Eutibio. Muy interesante. Tenemos un comentario de Nelson, es un comentario. Ujú. Marketing es más estratégico, venta es un acto operativo. Qué excelente esto. Gracias, Nelson. Y luego tenemos el comentario de Romano que dice, creo que depende mucho del tipo de organización, y tú lo mencionabas, ¿verdad? Creo que cuando se habla de estrategia veo que cada vez marketing y venta trabajan más en conjunto. He visto muchos errores si estas áreas trabajan independientemente, aunque cada una de ellas tiene, por supuesto, su parte operativa. Sí, es correcto. De hecho, cuando la organización empieza a su proceso de Sales and Operation Planning, empieza a darse cuenta de que ambos elementos no son, que son funcionales, porque hay una persona en marketing y una persona en venta, se convierten en un solo proceso. Y algunas organizaciones le llaman proceso de comercialización. Mm, Entonces lo engloban en uno solo. Y también ese proceso de comercialización me permite aplicar el Sales and Operation Planning sin distingo ni del tamaño de la organización ni de las características de la organización. O sea, el Sales and Operation Planning, por decirte un ejemplo, vamos a nombrar algunos de Latinoamérica, porque claro, si nombro algunos de otros países desarrollados, pero por lo menos hay Sales and Operation Planning con la gente de Tigo, que es telecomunicaciones. Tigo tiene un proceso de Sales and Operation Planning. Hay un Sales, perdón, hay un Sales and Operation Planning, inclusive no es un proceso, ya es una gerencia. ujú. En Alfonso Rivas y compañía. Tiene una gerencia de Sales and Operation Plan. Y ahí se combina fabricación de alimentos con distribución de productos terminados de importación. Disculpen, porque ellos manejan marcas emblemáticas en Venezuela y al mismo tiempo representan en Venezuela productos de importación que no se fabrican acá. Entonces, Alfonso Rivas maneja la famosa medicina americana, que es su producto estándar, y maneja toda la línea Lipton, que es una cosa totalmente aparte. Entonces, ambos funcionan perfectamente porque el 6 and Operation Planning se puede aplicar por línea, por categoría, etcétera, etcétera. Tengo también el 6 and Operation Planning del Hospital de Clínicas Caracas para todo lo que es la parte de medicina preventiva. O sea, esto funciona porque, claro, es que, como comentaba al principio, la traducción no ayuda mucho. Estamos hablando, claro, habría que hacer en castellano casi una frase completa, ¿no? Pero es como lo que tú necesites y mi capacidad de poderte surtir, si lo queremos resumir en una forma.
en una forma. Pero lo que yo necesito puede ser mil cosas, productos, servicios, consejo legal, o sea, mil cosas, mil cosas. Entonces, no se circunscribe solamente a elementos de operación de fabricación o productos terminados específicos. Por aquí Exacto, me pregunta Nilsson, ¿el pronóstico podría tener modificación a lo largo del periodo? Claro, porque es que el Season Operation Planning se recomienda que sea por periodo fiscal menor de cierre. ¿Cuál es el periodo fiscal menor de cierre? El mes. El mes. Porque yo necesito en la parte del pronóstico ingresar unos datos que son registros. Esos registros de venta se ven afectados por las devoluciones, las garantías, etcétera. Entonces, la venta neta es la que yo debo ingresar, no la venta, no sé cómo denominarla, no la venta bruta. ¿Por qué? Porque una devolución, una garantía es menos dinero de venta que el área financiera tiene que registrar. Entonces, el periodo, el pronóstico cambia mes a mes. O sea, cambia mes a mes por esa razón. Si las áreas financieras pudieran hacer un cierre formal semanal, yo podría tener un Sales and Operation Planning semanal, sin problema. La tecnología de la información me ayuda a hacer esto de una manera muy rápida, ¿no? Pero sí, lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente de manera, por lo menos, mensual. Y de hecho es la forma más empleada a nivel mundial. Además, si mencionábamos, si volvemos a los 5 pasos que mencionabas, vas obteniendo data que te permite, y en ese proceso, digamos, de aprendizaje, poder hacer mejores simulaciones a medida que vamos avanzando. Exactamente. Intuiría de alguna manera, ¿verdad? Claro, fíjate que por eso es que la planificación de la demanda necesita ese ciclo. Ujú. Si tú te das cuenta, ¿quiénes aportan al pronóstico? Mercadeo, que es un área muy estratégica, muy de percepciones, aporta ventas con su registro y aporta servicio al cliente con qué? Con esa data, esos datos tan interesantes como las devoluciones, las garantías, los problemas de distribución, porque ellos son los que lo reciben. Pues. Entonces, con eso que yo hago influyo en el pronóstico, y lo coloco en la demanda inicial, ¿no? Acá en Venezuela, bueno, en Centroamérica está EPA. Ujú. EPA. En Venezuela, están en Venezuela, EPA tiene el Departamento de Planificación de Demanda tiene 3 áreas, o sea, internamente tiene 3 áreas. Tiene la gente que hace el pronóstico de los datos, que mayoritariamente son personas son matemáticos, pero ellos no están solos, ellos están con gente de mercadeo, o sea, el grupo está conformado por todas esas áreas para poder derivar en un pronóstico inicial que inclusive lo va a analizar, es el planificador comercial. O sea, cuando el proceso de planificación comercial toma el pronóstico, ya inclusive hay una evaluación previa de los datos iniciales para poder continuar. Ok. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Eusebio. Tenemos otra pregunta por acá. Le consulto, ¿se hace necesario que mercadeo y venta lleguen a acuerdos de una demanda estimada? Definitivamente no pueden trabajar por separado. Sí, totalmente. De hecho, no solamente mercado y ventas, todos los actores, Bueno, desde los socios de interés que estén en esa área. Porque también, fíjense, hay cosas tan interesantes. Yo tengo la experiencia de un Sanopi donde para cubrir con ciertos rubros, ciertas cosas, hubo que involucrar al departamento legal. Porque el producto tenía unas ciertas características y había que consultar con el departamento legal la posibilidad de la presentación y el texto que tenía que tener el empaque externo. O sea que no es algo circunscrito a una oficina, no es algo, es mucho más amplio, sí, mucho es más como amplio. esa visión estratégica que se ve, que Sí, operacionaliza esa, exactamente. exacto. Gracias, Eusebio. Vamos a ver, tenemos 2 mensajes por acá más. Uno que me dice el pronóstico de uno de Elda, el pronóstico de la demanda y el área de operaciones es vital que trabajen en equilibrios porque permiten no sobreestoquear a sus efectos de caer en la falta de producto final. Así es. Exactamente. De hecho, los nuevos sistemas, inclusive hasta el Excel, que es el Excel más que las otras aplicaciones del Office, ¿no? Y cuando hablo de Excel, porque es el más utilizado, porque también
Apple tiene su hoja de cálculo. Las hojas de cálculo cada vez están más integradas precisamente por esta situación, para yo poder hacer más equilibrio, o sea, para ver más escenarios, si bien no va a ser en tiempo real porque yo tengo que cargar los datos y después hacer la operación, me permite hacer esto de una forma mucho más concreta y mucho más, ¿cómo definirlo? Mucho más cercana a lo que el cliente está solicitando, ¿no? Entonces sí, tiene que haber un equilibrio. Ahora, ese equilibrio no es único. O sea, quienes ya conocen esto con más profundidad saben que hay varios equilibrios, así como hay varios niveles de inventario. O sea, ya no es uno solo, ya son varios. Como les digo, la digitalización de todo ha potenciado esto Claro. muchísimo. Tenemos otra pregunta por acá de Jaime. Gracias, Jaime. ¿Qué papel jugarán las herramientas de inteligencia artificial en todo este proceso de Sales and Operation Planning? Ah, bueno, la primera aplicación ya está rodando, ya está en aplicación, que es la parte de transporte y distribución. Y era lógico, ¿por qué? Porque el principal impacto de la pandemia a nivel de negocios mundiales fue que los contenedores se quedaron atrapados en todas partes del mundo. Entonces, claro, imagínate tú, o sea, para países que dependen tanto de la import como de la export, bueno, qué decir. Y ya la primera aplicación ha sido en todas las consecuencias que pueden derivarse a través de inteligencia artificial, de que un contenedor no llegue, se desvíe, el barco sufra todo eso está ya en simulaciones, no solo con el ChatGPT, con todas las competencias, todo. Eso fue en la primera parte de logística donde llegaron todos, porque es lógico, es lo que más se está demandando. Por poner un ejemplo, el puerto latinoamericano que maneja más contenedores es, creo que el puerto de Colón, y no estoy equivocado, allá en Panamá. Creo que son cerca de 7 millones, 8 millones al año. Pues el puerto de Singapur, que es como la 20ª parte del puerto de Colón, maneja el doble, 16 millones. Entonces, wow, tú te puedes imaginar 16 millones de contenedores, no sé cuántos barcos son, ni sé cuánta mercancía será. Entonces, manejarlo con inteligencia artificial ha sido un plus muy importante y obviamente eso ayuda al Sales and Operation Planning. ¿En qué parte? Ah, en la parte del análisis de restricciones. Porque como yo tengo que equilibrar, entonces yo conociendo qué va a pasar con esos contenedores, yo puedo tener una mejor visual de cuál es el plan de demanda ajustado que puedo realmente cumplir. Excelente, muchísimas gracias. Estaba ahí en silencio. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta, comentario. Bueno, si no tenemos más, la verdad, bueno, Tibio, como siempre, agradecerte compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Invitar a los participantes a inscribirse en el programa de Sales and Operation Planning, que estará iniciando el próximo 29 de mayo, además de donde tú también eres profesor, ¿verdad? Cualquier pregunta, estamos completamente a la orden. Em, Ahí, gracias a ustedes todos por de verdad participar. Esto tiene sentido solo si ustedes participan, así que les agradecemos su participación. Y finalmente esperamos verlos el próximo 29 de mayo, ¿verdad? Sí, así Así es. que muchísimas gracias a todos y aquí tenemos una consulta más. ¿Qué área debería estar encargado de estas funciones? Ah, esta es una pregunta también muy recurrente, ¿no? El área, más que área, el proceso que tiene que estar coordinando el Sales and Operation Planning es aquella parte de la organización que pueda tener acceso a toda la información que se requiere. Entiéndase, ventas, inventario, ¿cómo se dice? Algo de finanzas, operaciones. Por lo general, en sus inicios, y creo que una organización que vaya a comenzar esto, en sus inicios, esto tiene que estar de la mano de quien maneje dos herramientas que son muy importantes. La herramienta de conocimiento estadístico y la herramienta de conocimiento tecnológico, porque es lo que potencia con mayor velocidad. O sea, no es que alguien de ventas no lo pueda hacer, ¿verdad? No es que alguien de operaciones no lo pueda hacer, pero el Sales and Operation Planning, como es un proceso, requiere ¿cómo se llama? Una continuidad muy importante
y no es algo que yo hago como parte de, sino que me dedico exclusivamente a eso. Entonces, por lo general es alguien o personas o áreas donde el conocimiento estadístico y la gestión, el manejo de la tecnología de la información sean habilidades que sean notorias, si se quiere, si se quiere. Por lo general las áreas de planeación, planificación y las áreas de, bueno, tú mencionas aquí inteligencia de negocio, Definitivamente. obviamente maneja estos dos elementos, elementos de conocimiento estadístico y el elemento de tecnología. Porque es un área staff, no es o sea, es un proceso staff. No, e inclusive los autores como Tom Wallace dicen, ellos no deberían, ellos deberían reportar es a la junta directiva de la compañía. ¿Por qué? Porque ellos van a ser como una especie de, mira, esto no te va a gustar mucho, pues esto es lo que está pasando. Pero es una realidad. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, Utibios. ¿Alguna pregunta que tengamos por acá? ¿No? Bueno, entonces, sin más, los esperamos el próximo 29, completamente a la orden, y los invitamos a otras actividades que estaremos realizando, ¿verdad? Eh, eh, tanto relacionadas con esta como otras, con otra información. Sí, Así así que será. gracias y hasta luego. Hasta luego, Patricia, muchas gracias. Hasta luego a todos.